Bienvenidos a Reinventarte cuando la vida te cambia. Hoy tengo el honor de presentar a un líder que ha sido clave en la lucha por la democracia y también por los derechos de los venezolanos. Juan Pablo Guanipa, como político, abogado, exgobernador del estado Zulia, ha enfrentado enormes desafíos, demostrando una gran perseverancia y resiliencia. Su capacidad para reinventarse y mantenerse firme en sus principios es inspirador. Bienvenido, Juan Pablo, a Reinventarte cuando la vida te cambia. Enrique, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo, de conversar con la gente, de revisar las cosas que han pasado en la vida, en la familia, en el país y bueno, de tener la esperanza de continuar hasta que logremos que el cambio político sea una realidad en Venezuela. Creo que es algo absolutamente imprescindible para nosotros como nación. Sé que estás en este momento bien resguardado, guardando todos los puntos de seguridad necesarios por esta clandestinidad forzada pues, que has tenido que pasar en los últimos días. Y sobre todo se trata de un recorrido en tu vida en donde has demostrado ser consecuente con tus principios, con tus valores. Eres un hombre de causas y no de cosas, y eso me ha llamado mucho la atención. Quisiera que nos hablaras un poco de tu recorrido en la vida, porque fuiste concejal, casi alcalde, fuiste gobernador electo, estuviste diputado a la Asamblea Nacional, diputado en la Asamblea Legislativa de tu estado. En fin, son una cantidad de logros y detrás de esos logros, ¿quién es Juan Pablo Guanipa? Bueno, mira, uno comienza con la familia de donde uno viene, ¿no? Yo soy miembro de una familia en la que mi padre siempre fue un dirigente político, reconocido dirigente de la democracia cristiana en el estado Zulia. Su trabajo se centró en el estado Zulia y bueno, logró convertir a COPEI, partido en el que militó, en un partido popular. Yo diría que tan popular que el único estado que ganó COPEI cuando hubo elecciones en 1973 y se lanzaron Lorenzo Fernández y Carlos Andrés Pérez, en Imagínate. toda Venezuela fue el estado Zulia. Lo que quiere decir que él desarrolló un esfuerzo, un trabajo para lograr que COPEI fuera un partido popular. Yo soy político en primer lugar por la influencia de mi padre, obviamente. Sin embargo, él murió cuando éramos muy chamitos todos, ¿no? Él murió cuando yo tenía 13 años y el mayor de mis hermanos tenía 15, el segundo 14, yo 13, la cuarta 12, el quinto 11, el sexto 9 y el séptimo 6. Lo que quiere decir que se murió muy joven, a los 39 años de edad. Increíble. Entonces, bueno, Ajá. claro, eso cambia la vida completamente y mi madre se convierte, que ya era el motor fundamental de la verdad, se convierte no solamente en el motor fundamental, sino en el único motor de la casa y lleva adelante todo el trabajo de formación de sus hijos, decidió no casarmente, sino dedicarse a los chamos. Y gracias a Dios lo hizo muy bien, Corina, mi madre, que además se dedicó al trabajo como abogado. Ella fue registrador mercantil, notario público, juez de municipio, juez de distrito, juez de primera instancia, juez superior. Es decir, dedicó su vida primero a la familia y en segundo lugar a su vocación de abogado y de juez. Y bueno, creo que ahí hubo una formación tanto por parte de mi padre como de mi madre, una formación en valores, una formación en principios. Y yo por eso siempre digo que todo lo bueno que uno hace en la vida es responsabilidad de esa formación que uno ha tenido y todo lo malo que uno hace en la vida, porque al final la vida es ese proceso, ¿no? Tú cuando haces algo bueno te planificas, cuando haces algo malo te degradas y la idea es tener un balance altamente positivo, pero obviamente al final siempre hay errores y bueno, de los errores sí tiene que asumir uno, porque con todo lo que te da información, que caigas en algunas cosas que no son buenas, es algo que debes asumirlo tú personalmente. Y bueno, mi vida pasó por todos esos procesos de formación, además, formándome en el colegio y luego en la universidad. Yo recuerdo que cuando salí de bachillerato yo no sabía realmente qué quería estudiar, aunque sí sabía que quería ser político, ¿no?
Entonces mi madre, ya mi padre había muerto, me llevó aquí un psicólogo que nunca olvidaré, se llama Eduardo Abach. Era cubano, había sido presidente de la Federación de Estudiantes de Cuba, al principio fidelista, después se dio cuenta de lo que venía con Fidel, peleó con Fidel, se fue del país, se convirtió en psicólogo en Venezuela y se radicó en Maracaibo y era experto en orientación vocacional. Entonces me hizo varios test, muchísimos, y un día me citó y me dijo, mira, me habló en perfecto cubano, me dijo, mira, tú tienes vocación para político, si metes a cantante, vas a hacer un come mierda, métete a político. Mira, ¿y qué recuerdas de tu padre? ¿Qué recuerdas de tu padre? Lo perdiste muy joven, pero ¿qué recuerdas así? ¿Hay alguna anécdota que te inspira hoy por hoy? Mira, claro, muchísimo, como te digo, cuando él murió yo tenía edad, pero yo era el que más lo acompañaba a sus giras. Antes no habían municipios como los que conocemos ahora, sino que los municipios se llamaban distritos y lo que hoy son parroquias se llamaban municipios. Entonces yo salía con él a los distritos del estado Zulia y recorríamos el Zulia. Y bueno, una de las cosas que me daba mucha risa es que él comía de todo. Lo que puse frente se lo comía. Podía ser un animal vivo, lo que fuera, él se lo comía. Pero yo era mucho más cuidadoso con eso, ¿no? Entonces una vez nos dieron un mondongo y a mí no me gusta el mondongo, pues nunca lo había comido. Él se lo comió completo, vio que yo tenía el plato completo también y me dijo, tu madre no te enseña a comer. Y entonces se lo comió él y me decía, mira, hay que comer de todo, hay que probar todo y algunas cosas lo descubrirás en el momento en que lo pruebas y entonces, bueno, y ampliarás en Sí, cuanto a las comidas. Fue una persona muy cercana a la gente, veía cómo recibía permanentemente en su oficina y decía que lo más importante de la política era el servicio. Eso me quedó de él. sí, eso es algo que yo he notado mucho en ti. Y es que en política uno se encuentra como dos tipos de liderazgo. El liderazgo de calle y el liderazgo a puerta cerrada. Lamentablemente muchos se dedican al liderazgo de puerta cerrada. Sin embargo, yo he visto el desarrollo de tu carrera política de puertas abiertas y de calle. Recuerdo pues que tenías un programa siendo concejal que se llamaba De Acuerdo, que era a la hora en que se hacen los plátanos, decías tú, porque era las 11:45. ¿Cómo ese programa te fue comprometiendo con la gente? Mira, yo te voy a ser honesto. Todo eso es producto de lo que significó el reto de construir un liderazgo. Es muy difícil construir un liderazgo. La gente cree que eso es soplar y hacer botella y eso no es así. ¿Sabes qué es difícil? Que la gente te conozca, que la gente sepa, es muy complejo. Y en mi caso, mi padre tenía varios años de muerto cuando yo entro formalmente en la política, pues. Y desarrollé al principio una política muy partidista, muy centrada en el partido. Yo fui durante 17 años. Y a pesar de todo el esfuerzo que hice dentro de esa militancia, un día dije, yo quisiera ser alcalde. Y recuerdo como si fuera hoy, que la primera vez que quise ser alcalde fueron 5 veces que quise ser alcalde y en ninguna fui ni siquiera candidato. Pero la primera vez que quise ser alcalde fue en el 98 cuando en medio de la situación de la candidatura de Chávez y contra tu papá, decidieron adelantar las elecciones de gobernador y posponer las elecciones de alcalde. Entonces, en ese momento no hubo elección y no pude ser candidato. Pero cuando quise volver a ser, que fue en el año 2004, recuerdo que contraté una encuesta, primera vez en mi vida que trabajo con Luis Vicente León, y le digo, necesito, señor León, que usted haga una encuesta en Maracaibo. Él la hace, me llama a teléfono y me dice, señor Guanipa, ya tengo lista la encuesta. ¿Cómo hago para enviarse? Y yo le digo, dime cuánto tengo yo de intención de voto. Tenía ya un liderazgo sólido, presencia, fuerza, trabajo. Bueno, yo había hecho todo.
y me dice, bueno, usted tiene de intención de voto 1 punto. Entonces yo le dije, bueno, ve, quédate con esa encuesta. A mí no me vas a mandar esa encuesta. Ya yo sé el resultado, no me envíes nada. Y en ese momento era precandidato y decidí desistir en favor del candidato que había sido postulado por Manuel Rosales, que fue Pablo Pérez. En ese momento yo dije, bueno, ¿cómo están las cosas, Dios? O sea, no me conoce nadie, nadie vota por mí, o sea, esto es fuerte, ¿no? Entonces yo iba a los barrios, chico, y la gente me decía, ¿y tú eres maracucho? Tú no tienes pinta de maracucho, tú pareces de otro país, tú pareces europeo, pero realmente tú eres maracucho. Entonces había como una distancia muy grande, la gente me veía muy distante. Entonces yo desarrollé todo un esfuerzo para tratar de acercarme a la gente y consideré que la mejor forma de acercarme a la gente era a través de la conversación sobre sus problemas, sobre su vida, sobre cómo estaban las cosas en su comunidad. Allí nace ese programa, de acuerdo, que te voy a decir algo, todavía sigue. Son 20 años, 21 años que tiene ese programa, porque ese programa arrancó en 2003 y diario en el canal durante media hora, lo que me llevó mucho esfuerzo y ese trabajo de salir a las comunidades, de encontrarme con la gente, de buscar asuntos que pudieran significar problemas para tratar de ayudarlos a conseguir soluciones. Y bueno, fue un programa que me acercó muchísimo a la gente. Y la gente me decía, pero ¿tú crees que en una televisora regional? Yo decía, bueno, mira, evidentemente en la torta de las televisoras, el 75% en aquella época eran las televisoras nacionales, el 25% eran las regionales. Y de las regionales, el canal 11, Niños Cantores, era el más importante. Entonces yo le decía, mira, eso es como una gotica que tú te vas dando un día, otro día, otro día. Y cuando te das cuenta, el cántaro se rompe. Gracias a Dios, esa fue una de las cosas que me permitió llegar más a la gente, que la gente me conociera y que hubiera una relación mucho más cercana. Grano a grano se llena la gallina al buche, ¿verdad? Y poco a poco ese Totalmente, proceso hermano. Eso es así. lo fuiste llenando. Yo recuerdo que cuando a mí me tocó también vivir un poco ese mundo y realmente hay como dos mundos, como te dije al principio, el mundo de los que les gusta negociar las cosas arriba y el mundo de los que nos gusta la calle. Entonces, mientras unos no les gusta la calle y negocian arriba y les llaman líderes, realmente no son tales, pero logran unos acuerdos que dificultan la cosa para los líderes de calle. Pero en la medida que esa gota va avanzando de trabajo en la calle, entonces el mismo pueblo se va encargando de desmontar lo que se acordó a puerta cerrada. De manera que te felicito porque ese ha sido el secreto de un crecimiento enorme. Además quiero decirte que no solamente has sido un líder regional, sino también eres un líder nacional. Nacional que creo, a lo mejor puedo equivocarme, pero creo que cuando fuiste electo gobernador del estado Zulia, en un momento en el que el régimen decidió imponer eh, totalmente fuera de la Constitución que los gobernadores que habían sido electos se juramentaran ante la Asamblea Nacional Constituyente, tú fuiste el único de los 5 gobernadores que se paró y dijo que el Zulia no se arrodilla ante el régimen y además que había que respetar la Constitución. De la misma manera le dijiste a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia que asumiera el rol constitucional juramentándote como gobernador. Y ese día quizás algunos zulianos no lo comprendieron suficientemente, pero cuando los líderes ceden a sus principios, a sus valores, a la Constitución, están sentando un precedente para que en el futuro las cosas no funcionen bien. ¿Qué ocurrió? Que quienes han sido cediendo al final no han podido enfrentar debidamente la calamidad que vive el pueblo venezolano. Sin embargo, el pueblo venezolano hoy agradece a Juan Pablo Guanipa el haber mantenido por encima de todo los principios, los valores, la Constitución por encima de todo. Y hoy Juan Pablo Guanipa es considerado uno de los grandes activos que tiene la nación
para el futuro. ¿Tú no crees que esa posición tuya en favor de los principios y valores ha sido fundamental, no solamente para ese liderazgo que vienes gota a gota sembrando, sino también para dar un ejemplo para que la población y especialmente las nuevas generaciones sientan que en lugar de negociar todo hay que ser consecuente con aquello que es la base fundamental de todos nosotros, que es la dignidad? Bueno, hermano, yo quisiera, antes de entrar al tema de la gobernación, porque indudablemente es la decisión más difícil que yo he tomado en mi vida. Yo recuerdo que yo le decía a mi esposa que no, que la decisión más difícil había sido casarme con ella, pero eso era echando broma. Yo realmente siento que es la decisión más difícil de no juramentarme ante la farsa constituyente. Pero antes de eso, nosotros estábamos hablando de los temas de liderazgo, y a mí me parece muy importante para la gente que nos ve, especialmente la gente joven, tocar un poquito eso, porque a mí hay gente que me dice, ¿cómo construir un liderazgo? Y yo digo que construir un liderazgo es sumamente difícil y complejo, que lo primero es formarnos, que lo primero es formarnos bien, porque tú no puedes pretender ser líder sin tener formación, y formación en todos los aspectos, en aspectos de geografía, en aspectos de historia, en aspectos de ciencias y técnicas de gobierno, porque las hay y mucha gente piensa que la política y no, la política también son ciencias y técnicas. Y bueno, hacer un gran esfuerzo de formación, basado también en valores y principios, porque es fundamental que nosotros, asumiendo que somos personas, que cometemos errores, que hacemos cosas buenas, que hacemos cosas malas, tenemos siempre en los momentos de dificultades que abrazarnos a los valores y a los principios. Y luego está también esa necesidad de entender que hay un esfuerzo por conocer bien la zona que tú aspiras a liderar. Tú no puedes ser líder de una región, de un estado, de un país que no conoces. Tienes que hacerlo. Y luego tienes que lograr entender qué estilo de liderazgo te gusta. Hay muchos estilos de liderazgo, pero yo diferencio dos importantes. El liderazgo de control, que es el liderazgo que está encima de los dirigentes, que quiere controlarlos, que quiere saber qué hacen, que quiere que siempre le respondan a una persona. Y está otro liderazgo que es el que me gusta a mí, que es el de la confianza. Yo prefiero confiar en los dirigentes, confiar en el equipo. No es que te puede echar una vaina a esa persona. Bueno, si me la echa es problema de él, pero yo no puedo estar agotando mi vida en tratar de controlar todo, de controlar a todos, sino que creo que es mucho mejor tener confianza. Luego, con respecto al tema de la gobernación, el momento que ha vivido el país ha sido muy grave en todos estos 25 años, pero 2017 fue un año bastante fuerte, donde hubo bueno, presencia nuestra en la calle, manifestaciones. Fue el año en el que rompió Borges la sentencia que hacía que el Tribunal Supremo decidiera que todo lo que estaba nulo, de toda nulidad antes de hacerse, o sea, una cosa impresionante, y hubo mucha presencia en la calle, y es cuando llama a la constituyente Maduro y sale más gente a la calle a protestar en contra de esa constituyente, muere gente en la calle, nosotros nos negamos a aceptar la constituyente, viene la elección de gobernadores, y después de que ganamos la elección, después del triunfo, nos obligan a que teníamos que juramentarnos ante esa asamblea constituyente. Obviamente es una situación y nosotros hicimos un proceso de consulta como los demás gobernadores electos y yo te puedo decir que dentro de mi partido, en mi estado, la mayoría consideraba que yo debía darme y yo lo entendía porque habíamos tenido muchos años de lucha para tratar de llegar a un puesto en el que pudiéramos desarrollar todo un programa político, pero yo también diría, pero cónchale, nosotros no podemos ir a una constituyente y avalar algo que hemos combatido hasta la muchachos en la calle luchando en contra de eso. Por eso tomé la decisión de no juramentarme ante esa farsa constituyente. Y como tú dices, en el estado Zulia hubo bastante gente que no entendió esa decisión. Y a mí me tocó pasar por una especie de desierto, ¿no? Y lo pasé con total dignidad y tratando de informarle a la gente las razones por las cuales no habíamos ido a esa constituyente. No era fácil, porque en el mismo momento en que decidimos no ir, me destituyen, llaman nuevamente a elecciones, Manuel Rosales se presenta candidato e inmediatamente se centra toda la comunicación en la nueva campaña electoral.
Era muy difícil para mí en medio de eso querer salir y decir, sí, mira, yo no me juramenté por esto, por esto, por esto. Pero al final, poco a poco, fuimos dando razones y la gente fue asumiendo que la decisión que tomamos era la decisión correcta. Yo te puedo decir que hoy la mayoría de los zulianos considera que esa decisión fue una decisión correcta, la ven en perspectiva, la ven en función de la país que estamos viviendo y asumen que lo hice por Venezuela. Porque si yo hubiera actuado por mí en función de mis intereses, yo me juramento, yo me juramento. Yo recuerdo, mira, una anécdota para contártela rápidamente, ¿no? Yo entro al Banco de Venezuela, unos años después de no juramentarme. Banco de Venezuela, Banco del Estado. Cuando estoy entrando, una señora me dice, vendido. Y yo tranquilamente me devolví y le dije, vendido. ¿Cómo por cuánto me vendí, mi amor? ¿Cuánto crees tú que me pagaron a mí para venderme? Bueno, a mí me dijeron que te dieron $20,000. Y le digo, sabes que la gobernación del Zulia maneja, eran 2, 3 millones de dólares al mes. Es decir, si yo me voy a vender por $20,000, mejor prefiero juramentarme y manejar los 3, 4, 5 millones mensuales que maneje la gobernación, ¿no te parece? Entonces ella me dice, bueno, pero tú debiste. Bueno, ya eso es otra cosa. O sea, que tú pienses que yo debí juramentarme es otra cosa. Pero lo importante es que asumamos que en el momento en que te intentan presionar decisión que va a favorecer, a fortalecer a Maduro, tú tienes que considerarlo muy bien. Y por eso yo lo consideré. Y yo le doy gracias a Dios de haber tomado esa decisión. Obviamente había trabajado muchos años para llegar a un cargo de conducción gubernamental, pero creo que hice lo correcto y no me arrepiento de haberlo hecho. No, y no solamente lo demostraste en aquel momento, sino que lo estás demostrando en este momento. Porque para quienes nos están escuchando es bien importante eh, graficarles la realidad actual de Juan Pablo Guanipa. Hace 5 meses, lamentablemente, su compañera de vida, quien lo acompañó en cada uno de los procesos que él ha hablado, Begoña, lamentablemente partió, pues no se encuentra con nosotros. Y por otro lado, tenemos, tiene 5 hijos, quedó con 5 hijos. Ahora el hogar quedó con un solo motor, como le pasó a la mamá cuando se fue su papá, que se quedó con un solo motor. Ahora su hogar se quedó con un solo motor, con 5 hijos, imagínense ustedes. Y un nieto o una nieta que tiene 6 años. Hay un hijo que tiene 10 años, otro 11, otro 12, otro 13. El mayor tiene 28 años. Y sin embargo, él le explicaba a sus hijos que él está haciendo todo esto por Venezuela y por dejarles un mejor país. Y se encuentra en la clandestinidad. O sea que para él era muy fácil abandonar la lucha y sigue luchando. Porque ustedes ven un poco de saltos en la transmisión, precisamente porque Juan Pablo se encuentra en buen resguardo, cuidando su seguridad en la clandestinidad. Pero quiero reafirmar, pues, Juan Pablo, que las realidades que te rodean no son fáciles, donde muchos claudicarían y tú sigues luchando. Sí, fíjate, es un tema complejo, es un tema que tiene que ver con lo político, pero que tiene que ver con lo personal también. Yo he sido en esto muy transparente, en el sentido de que a mí no me importa quién liderice el proceso, porque yo lo que quiero es que salgamos de Maduro, yo lo que quiero es que se vaya, que Venezuela pueda respirar, que podamos tener un cambio político que permita que tengamos además un cambio económico y un cambio social, que podamos tener instituciones y que esas instituciones le den a todos la oportunidad de echar hacia adelante y la gente que se fue regrese, lo que queremos todos. Entonces a mí me dicen, mira, que el líder de este proceso es Enrique, voy con Enrique. Que el líder de este proceso es Guaidó, voy con Guaidó. Que el líder de este proceso es María Corina, voy con María Corina. Que es el que sea, a mí no me importa. De hecho, en el año 2021, cuando mi partido me decía que era candidato a gobernador, yo le dije a mi amigo, mira, no estoy en condiciones. Primero porque no creo en esta elección, porque creo que Maduro va a hacer todo para decir que hizo una elección democrática y ganó la mayoría de gobernaciones y alcaldías y nosotros tenemos que pensar en el tema presidencial. Tuve muchas razones, pero además le dije a mi partido, la gente todavía me reclama por no haberme juramentado.
en la gobernación. Entonces yo no puedo obligar a la gente a que vote por mí. Y está en mejores condiciones que yo, Manuel Rosales. Y Manuel Rosales ha sido más diferente en su vida. Y me fui a casa de Manuel Rosales y le dije, mire, señor Rosales, el viento sopla a su favor, el candidato debe ser usted. Y él no podía creer lo que estaba viendo, pero así fue. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es que salgamos de esto. No me importa un cargo y lo he demostrado con creces. Entonces, bueno, en medio de la situación llega el tema de la primaria y nosotros nos dedicamos a acompañar a la primaria. Nos dedicamos a acompañar a la primaria, nos dedicamos a trabajar para que se diera, a que hubiera un reglamento de primarias, nace la plataforma unitaria, se fija la primaria, se nombra una comisión y gana María Corina. ¿Qué hice en ese momento? Acompañar a María Corina, no tenía ninguna otra alternativa ni ninguna otra opción y la acompañé con ganas, con gusto y me dediqué en medio de la enfermedad de mi esposa a acompañarla en la medida de lo posible y acompañar a mi esposa, a quien nunca dejé sola en ninguna de las quimioterapias, radioterapia, en todas las cosas que pasaron por su enfermedad, ahí estuvimos con ella. Y ya después de su fallecimiento, después de un mes de su fallecimiento, yo me dedico otra vez a la campaña electoral. Y bueno, se produce el resultado. El día 28 de julio, yo voto porque yo vivo en Maracaibo, mi familia vive en Maracaibo, yo voto en Maracaibo y me voy a Caracas pensando que iba a estar 2 días en Caracas, 2 días. El domingo y el lunes, ya el martes regresaba a mi ciudad. Y bueno, pasó lo que todos sabemos. Gana Edmundo González Urrutia la elección, Maduro se la roba, la gente sale a la calle y se produce una represión impresionante que tiene a más de 2.000 personas presas. En ese momento van por todos nosotros, por los dirigentes, y a mí me toca iniciar un proceso de resguardo que ya tiene 3 meses, 3 meses, 3 meses sin ver a la familia, 3 meses aislado completamente. Eso es profundamente injusto, eso no tiene ningún sentido. O sea, nosotros ganamos una elección y nosotros demostramos que ganamos y ganamos por 37 puntos de diferencia. ¿Por qué tenemos que estar actuando como si fuéramos delincuentes? ¿Por qué tenemos que estar como escondiéndonos si lo que hicimos fue ganar una elección con la participación del pueblo venezolano? ¿Por qué perseguir a alguien porque mostró un acta, porque fue testigo, porque sacó un video, por lo que sea? Eso no tiene sentido. Eso es un abuso total que ha cometido Nicolás Maduro y sus cómplices. Entonces ahora, imagínate tú, mi hijo mayor es el que está atendiendo a la familia, yo obviamente todo el tiempo tratando de estar presente, pero no es fácil ni para mí, ni es fácil para mis muchachos, ¿no? Es un tema complejo. Es muy complejo y quizás algo que se me ocurre y que para que tú lo complementes. eh, Mira, hay lo que es una carrera, un maratón. Un maratón son 42 kilómetros y quienes hemos corrido maratones sabemos que cuando llegas a más o menos al kilómetro 30 es cuando comienza lo que llaman la pared del maratonista. La pared del maratonista es donde después de 30 kilómetros, mira todo lo que ha avanzado, ya lo que le falta es el último trecho, es cuando el maratonista siente que no puede más y que se va a rendir. Y esa pared es la que tiene que derrotar el maratonista para poder continuar y alcanzar la meta. Entonces, yo tomo este ejemplo porque la pared del maratonista es más o menos lo que está viviendo el pueblo venezolano en este momento. Todos los venezolanos hemos logrado vencer cada obstáculo. Hemos llegado al kilómetro 30. Kilómetro 30 ya hemos demostrado al mundo entero que ganamos las elecciones y que tenemos un presidente electo. Sin embargo, este trecho es donde uno comienza a ver eso que le pasa al corredor, que hay algunos que comienzan a flaquear, hay algunos, y hay que ver cómo se le empuja, ¿no? ¿Qué crees tú que hay que hacer de aquí para adelante? ¿Qué hay que sumarle para que este 10 de enero del 25 podamos hacer valer lo que fue la voluntad popular? Mira, yo creo que el símil está muy bien, me parece que es muy válido. Yo no he hecho maratones de 42 kilómetros, pero sí participé en varios de media maratón, de 21. El maratón, por ejemplo, en el Zulia, que atraviesa el puente sobre el lago de Maracaibo,
yo lo hice. Y yo que no soy ningún atleta ni nada, como lo eres tú, me costó muchísimo. Y en efecto, en los últimos kilómetros, tú sientes que no puedes, que no llegas. Es más, estás casi, casi que dispuesto a rendirte. A mí me salvó en ese caso un amigo que no hizo el maratón, sino que decidió acompañarme a mí, él es patinador, experto en eso, y entonces él iba patinando, pues, y entonces me daba esos tubitos de esas cosas que te dan para que tú puedas seguir hacia adelante, El ¿no? chupi Y me chupi. animaba, exactamente, y me animaba muchísimo. Y yo creo que eso lo estamos haciendo los Le llaman las venezolanos. Es tetas decir, también, las tetas. bueno, Las perfecto. En famosas Maracaibo tetas. le llaman tetas a los dulces de mantecado, de chocolate congelado. Sí. Y bueno, es muy, muy famoso eso en mi ciudad. Pero lo cierto del tema es que en eso estamos nosotros. Estamos en un momento difícil del maratón, nos estamos ayudando unos a otros. Yo creo que realmente, mira, hay que reconocer la fuerza, la dignidad del pueblo venezolano. Impresionante, impresionante. Mira, en 25 años, casi 26, este pueblo no ha permitido que le colonicen su conciencia. Chicos, eso es demasiado valioso, de valioso. O sea, esta gente no ha podido con la cultura política, democrática, libertaria del venezolano. No ha podido cambiar nuestra conciencia. Y eso es maravilloso. Por eso yo estoy convencido de que vamos a lograr el cambio político en tu país, a pesar de que esa pared de la que tú hablas está allí siendo difícil las cosas. Yo estoy convencido de que lo vamos a lograr. Hemos logrado generar una presión internacional fuerte y hemos logrado generar una interna fuerte. Yo creo que tenemos que intensificar, porque después de toda la persecución y represión que se ha presentado posterior al 20 de julio, evidentemente ha habido miedo y es lógico, es normal. Hay cerca de 2.500 personas detenidas, murieron 27 personas en manos del régimen dictatorial de Maduro. Entonces, a eso la gente tiene el temor de salir, pero ese temor que está allí está dispuesto a ceder si la gente ve que hay una convocatoria decisiva a salir de esta situación. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir preparando en estos días, en estas semanas, para convocarnos todos y ejercer la presión interna necesaria para lograr socavar las bases que todavía sostienen a Nicolás Maduro y desestabilizar al régimen dictatorial de Maduro. Así que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, lo estamos conversando los dirigentes, lo estamos conversando los partidos políticos, la plataforma unitaria, María Prado, Edmundo González, de manera que vayamos fortaleciendo esa posibilidad de respuesta para que sea una presión importante a nivel interno que conjugada con la presión internacional logre que tengan que reconocer lo que pasó el 28 de julio en Venezuela, que se respete la soberanía popular y que estemos dispuestos a ir a un proceso de negociación siempre bajo la premisa de que quien ganó el proceso electoral fue Edmundo González. Juan Pablo, hoy es 4 de noviembre, mañana son las elecciones en los Estados Unidos. Mucha gente señala que Estados Unidos no ha sido suficientemente duro todavía porque en época electoral no quieren generar algún elemento que pueda afectar la elección de un lado o del otro. ¿Qué esperas de Estados Unidos y de la comunidad internacional luego de que tenga un nuevo presidente electo, la nación norteamericana, y de qué manera piensas que debe moverse para que la comunidad internacional ejerza mucha más presión que la hasta ahora? Mira, yo te diría que el problema de Venezuela es un problema del mundo occidental. Venezuela es un país que es parte de ese mundo occidental. Nuestra cultura proviene de esa cultura de la Grecia antigua que fue configurando el mundo occidental. Y hoy Venezuela, es decir, su dictadura, es un riesgo para ese mundo occidental. Y la alianza que tiene Nicolás Maduro con Rusia, con China, con Irán, es un despropósito total. Nuestra alianza natural es con América, con Estados Unidos, con los países latinoamericanos y es Europa.
Esa es nuestra alianza natural. Y eso tiene que encender las alarmas de América entera. Y no basta con una declaración, tienen que haber muchas más acciones, tiene que asumirse que lo que pasa en Venezuela irradia no solamente a Colombia, a Brasil, que ya hemos visto a sus presidentes actuando, quizás unos con más intensidad que otros, pero que están actuando a pesar de afinidades ideológicas, conscientes del riesgo que significa a esos países la situación actual de Venezuela. Y entonces hay que actuar con mucha más intensidad para ejercer mecanismos más sólidos en contra de Maduro y de sus cómplices. Yo entiendo eso, entiendo que en procesos de campaña electoral es muy difícil tomar decisiones porque lo que se busca es ganar la elección y para ganar la elección posponer algunos temas y eso es lo que están haciendo los dos candidatos más importantes en Estados Unidos. Ahora, gane quien gane, creo que tiene que desarrollarse una política mucho más agresiva para ejercer mecanismos de presión mucho más fuertes en contra de Nicolás Maduro y sus cómplices. Y a partir de allí, que esa presión complemente la presión que tenemos que hacer nosotros, porque al final la solución del problema de Venezuela es venezolano, depende de nuestra actuación, pero ¿cómo nos ayudaría una comunidad internacional consciente? ¿Por qué se crea la Carta Interamericana Democrática, por ejemplo? Porque, bueno, tenemos la conciencia en América de que un gobierno no democrático no solamente se convierte en un problema para el país donde está ese gobierno, sino que se convierte en un problema para la comunidad. Y es totalmente válido que los países de América, cuando vean que se presenta una situación como esta en un país como Venezuela, actúen. Y nosotros lo que queremos es que actúe esa comunidad internacional. Claro, y además si Venezuela también es un país invadido, donde se encuentran fuerzas que están completamente eh, eh, con la meta de afectar directamente a Estados Unidos, son enemigos de Estados Unidos, sin duda que Estados Unidos considera que es un riesgo para su seguridad. Ahora, como el problema también se requiere una fuerza interna, además de la ciudadana, quisiera saber si tú ves en la Fuerza Armada algún grado de esperanza, porque sé que como el 70-80% no se encuentra con el régimen, esa fuerza interna que tiene la Fuerza Armada, ese valor que todavía le queda, que es grande desde el punto de vista numérico, si se puede llegar a sentir. Mira, yo creo que indudablemente la Fuerza Armada es el sostén fundamental de Maduro y a eso se une el control que él tiene de instituciones que no son instituciones, pues porque son poderes públicos que están totalmente entregados a los designios del dictador Maduro. Yo tengo mucha esperanza en esa Fuerza Armada, tengo que tenerla, porque mira, el hecho de que antes del 28 de julio hubiese más detenidos, presos políticos, militares que civiles, refleja que dentro de la Fuerza Armada algo está pasando y que hay mucha gente que es institucionalista en la Fuerza Armada y que hay mucha gente que sabe que lo que ha hecho Maduro con la Fuerza Armada es desnaturalizarla y violar completamente la Constitución Nacional, porque la Fuerza Armada dejó de ser una institución profesional apartidista para convertirse en una institución parte de un partido político. Y eso tiene que acabarse y eso debe molestar muchísimo a mucha gente dentro de la Fuerza Armada. Por eso lo dan el mensaje que dio recientemente María Corina a la Fuerza Armada y todos los mensajes que se dan a esa Fuerza Armada. Yo tengo que tener esperanza en que desde allí surja también una fuerza que pueda neutralizar a Nicolás Maduro. No sé cuándo puede ser, si antes o después del 10 de enero. Ese hito del 10 de enero es importante porque lo que debería pasar ese día es que quien seguramente sea Edmundo González, que fue el que ganó el proceso electoral. Sin embargo, hasta ahora lo que vemos es que la tendencia es a que seguramente sea Nicolás Maduro. Y al momento en que se dé ese día, debemos hacer todo lo posible para evitar que sea Maduro y para lograr que sea Edmundo González. Pero independientemente de lo que suceda el 10 de enero, nuestro trabajo está en lograr que se dé ese quiebre dentro de la Fuerza Armada y dentro de los distintos poderes públicos para que el resultado sea el respeto a la voluntad del pueblo venezolano que
gente se manifestó el día 28 de julio. Demostrado, porque si algo bueno pasó ese día fue que logramos demostrar el triunfo de Edmundo González, y eso lo sabe el mundo entero, hasta el punto de que Maduro ni siquiera ha podido mostrar una de esas actas que ellos tienen, por cierto, guardadas, ¿no? Porque eso es otra cosa muy interesante. Ellos tienen el sobre número 1 con las actas originales. Bastaría abrir ese sobre y resuelto el asunto. Ellos tienen las cajas con los votos físicos, bastaría cajas y resuelto el asunto. Pero ellos saben que hicieron un fraude descomunal y por eso no están dispuestos ni a mostrar actas ni a abrir cajas. Mira, Juan Pablo, hay algo que estoy observando y es que, eh, y tú bien lo dijiste hace unos días, que es que tenemos una cúpula empresarial defendiendo a los empresarios, pero no los defienden en sus causas y en los objetivos de que hayan reglas claras en el juego económico, sino más bien hay una cúpula empresarial, llamémoslo Fedecámaras, llamémoslo Bolsa de Valores, en donde andan defendiendo más bien en el ver cómo apagan el 28 de julio para que entonces lleguen a acuerdos de cualquier tipo, pero traicionando la voluntad popular del pueblo venezolano. Y por otro lado, se encuentran algunos dirigentes que ya no tienen pueblo seguramente, o tienen poco, pero andan buscando ver cómo se acercan al régimen y afectar también lo que significa el 28 de julio, lo cual no es negociable. El 28 de julio es algo que decidió el pueblo venezolano y que se tiene que asumir. Y si hay algo que hay que criticarle a la oposición política venezolana en todos estos años, es que no ha sido suficientemente dura, no se ha plantado en que de aquí no nos movemos. ¿Y por qué hemos avanzado en esta oportunidad? Porque con las primarias se eligió un liderazgo que ha ido sumando y sumando en torno a un lema que yo siempre he dicho: en Venezuela no sobra nadie, todos hacemos falta. Y fue sumando y sumando y sumando, pero en estos días, por el tiempo que ha durado el desenlace, hay algunos inventando y viendo ver cómo afectan lo que se decidió en las primarias, el liderazgo fuerte, sólido de María Corina Machado y la elección de Edmundo González Urrutia. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, mira, en efecto, hay un día fundamental que es el día 28 de julio. El 28 de julio cambió completamente la historia de Venezuela. El 28 de julio logramos demostrarle al mundo que hay una nación venezolana que está cansada, que está hastiada y que quiere salir de Nicolás Maduro. Es más, si hubieran podido votar los 4 o 5 millones de venezolanos que fuera del país no pudieron cambiarse de residencia, si hubiera podido votar el millón de muchachos que tenían edad electoral y que no se les permitió inscribirse en el registro electoral, la diferencia hubiera sido simplemente un 90-10. 90-10 hubiera sido, así está el país. 90% de este país, es decir, la nación venezolana decidió cambiar y eso tiene que ser respetado. Por tanto, hay gente así en el sector empresarial, en sectores de la sociedad civil. Tú en el sector empresarial dijiste Fedecámaras, yo meto con industria, yo meto a este señor de la Bolsa de Valores, evidentemente que están en una posición que es incomprensible, tratando de normalizar cosas y de pensar en el bienestar económico independientemente de la situación política e institucional del país. En eso está también algún sector de la sociedad civil, como el Foro Cívico, recorriendo Europa, tratando de decirle al mundo que, bueno, que hay que normalizar las cosas en el país y pasar la página del 28 de julio. Y también pasa dentro del sector político. Entonces yo creo que eso hay que combatirlo. Así como te lo digo, tranquilamente, con nombre y apellido. Hay que combatir a las personas que de acercarse al régimen para decirle borrón y cuenta nueva, no pasa nada, seguramente el 10 de enero vamos a elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de legisladores y de Asamblea Nacional, como si no hubiera pasado nada en el país. ¿Y sabes por qué eso no va a ser posible? Que eso lo logren, porque es el pueblo el que no va a permitir que pasen esa página.
yo acepto toda la participación de todos los que quieran si están sustentados en el respeto al 28 de julio. Si no hay respeto al 28 de julio, hermano, yo contigo no cuento, tú conmigo no cuentas y tú ubícate en la acera del frente. Es decir, métete al madurismo, métete al alacranismo, métete a lo normalizador, a como quieras llamarte, pero vamos a deslindar las cosas porque definitivamente aquí tenemos que interpretar lo que es la aspiración de la nación venezolana. Quiero agradecerte muchísimo, Juan Pablo, por tus opiniones y por la valentía que has demostrado tener, un compromiso con Venezuela admirable, y gracias a Dios que personas como tú se encuentran trabajando duramente por esa Venezuela que todos queremos. Quisiera que despidieras el programa hablándonos sobre esa Venezuela que ves para el 2025. Bueno, mira, primero te diría, hermano, que dentro de esa valentía que tú hablas también hay miedo. Y la valentía no es no tener miedo. La valentía es vencer el miedo, superarlo. Y creo que es lo que tenemos que hacer todos los venezolanos. Vencer el miedo y echar hacia adelante. Hemos luchado mucho, hemos caminado mucho, hemos trotado mucho en este maratón. Bueno, tenemos ahora que vencer la resistencia, vencer el miedo y echar hacia adelante. Venezuela es un gran país que está pasando por un mal momento, pero estoy seguro de que las fuerzas motrices de este país, desde la perspectiva política, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de la sociedad civil, esas fuerzas motrices están intactas en su aspiración de lograr que el cambio político sea una realidad en el país y vamos a seguir dándole hasta que lo logremos, para después iniciar el más hermoso proceso de transformación que cualquier país pueda tener. Yo tengo esperanza, tengo ilusión de que eso va a ser así y le doy gracias a Dios por haber sido en Venezuela y por ser parte de un pueblo que ha demostrado que no se va a dejar, ni por Nicolás Maduro ni por nada. Bueno, muchísimas gracias. Venezuela es un gran país que está viviendo un mal momento y que los cambios se van a lograr. Un gran abrazo. Gracias por todo. Muchas gracias a ti, hermano, un abrazo y estamos en contacto.